Yo quisiera que empezáramos con nuestro estudio. Estamos siempre viendo la carta que Pablo escribió a los romanos. Estamos en el capítulo 2, en el verso 12 al 16. Pero como siempre quisiera hacer un pequeño resumen de lo que vimos la vez anterior para irnos poniendo en el contexto de esta historia, de este estudio. La vez anterior, y continuando con este estudio de los principios que Dios utilizará en el juicio contra los hombres, vimos que el pecador no arrepentido, es decir, todos somos pecadores, todos, no hay nadie perfecto, todos somos pecadores, pero hay pecadores que no quieren reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y a esos la Biblia les llama los pecadores no arrepentidos. Entonces, esos pecadores no arrepentidos no tendrán salida. ¿Por qué? Porque Dios les pagará conforme a sus obras en el gran día de su justo juicio. Eso es lo que veíamos la vez anterior. Pablo en esta carta nos presenta dos caminos. Uno, el camino de las buenas obras, y otro, el camino del arrepentimiento. ¿Sí? Y bueno, para todos los que estuvieron en esta reunión, todos coincidimos que hay un solo camino de esos dos que es el que realmente nos conviene, ¿sí? Y es ese camino que llamamos el camino de la misericordia. ¿Se acuerdan que hablábamos de un trato justo? Porque Dios es justo y trata a todos de una manera imparcial, es decir, Él no hace acepción de personas y por lo tanto ese es un trato justo. Y cuando iniciamos la reunión, yo preguntaba que quién quería un trato justo y todos levantaron la mano, la mayoría, ¿verdad? Pero conforme fuimos desarrollando el estudio nos dimos cuenta que no está tan padre un trato justo, que lo que necesitamos es un trato misericordioso. Y para poder accesar a este trato es por medio del arrepentimiento, ¿sí? Comentamos, hablando de este trato justo, el trato de las buenas obras, que el ser bueno o hacer lo bueno no es según nuestro parecer, porque muchas veces cuando me toca platicar con algunas personas, pues es que yo soy bueno, sí, es cierto, a tu propio parecer, pero ¿qué si sacamos la verdad y sacamos la Biblia? Y cuando sacamos la Biblia y empezamos a exponer la verdad de la Biblia, nos damos cuenta que no hay nadie bueno y no hay nadie que haga lo bueno de una manera natural. Esa es la realidad de las cosas, ¿sí? Entonces, si la gente quiere llegar a la presencia de Dios por hacer buenas obras, tiene que cumplir con todo lo que la Biblia dice. Eso es lo que Pablo está presentando aquí. Y si fallas en un solo punto, es como si hubieras fallado con toda la ley o la Biblia. Entonces, ¿quién puede cumplir con toda la Biblia a la perfección? Nadie. Eso es lo que Pablo quiere presentar y está llevando a su audiencia, la está llevando a ese punto donde puedan entender que por ser bueno nadie llega a la presencia de Dios, ¿sí? El día de hoy, continuando con nuestro estudio, fíjese, vamos a hablar de un tema muy interesante, la conciencia. En el desarrollo de nuestra plática vamos a contestar algunas preguntas como ¿qué es la conciencia? ¿Será Pepe el Grillo que está ahí hablándonos? ¿Sí? Que le hablaba a Pinocho, ¿verdad? ¿Qué es la conciencia? ¿Cuál es el propósito de Dios al darle la conciencia al hombre? ¿Por qué es que Dios nos dio la conciencia? ¿Y por qué la conciencia nos es de gran ayuda en la propagación del amor de Jesús? Bueno, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo lo invito a que abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 2, verso 12. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, o sea, sin tener la palabra de Dios, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
Luego dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles hemos dicho que son todas aquellas personas que no son de ascendencia o descendencia judía, o sea, todos los pueblos, todas las naciones que no son judíos, la Biblia los llama gentiles. Entonces dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, y ahora viene el objeto del estudio, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y antes de empezar con mi estudio, yo quiero decirle que este es un pasaje muy, pero muy importante. Bueno, toda la Biblia es importante, pero este es un versículo de la Biblia donde nos enseña, porque una de las preguntas que siempre me hacen, bueno, ¿y qué pasa con esa persona que vive en Tumbuctú y que nadie le habló? ¿A poco Dios es tan malo que lo va a mandar al infierno? Bueno, aquí Pablo está presentando la respuesta. Él dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y ahorita, conforme vaya desarrollando el estudio, vamos a poder contestar también esto. La definición de la conciencia. Bueno, el diccionario la define como el conocimiento interior del bien y del mal. Así lo define el diccionario. Y si buscamos una definición compuesta, ¿sí?, la palabra está conformada por dos palabras: con ciencia. Y esto quiere decir con conocimiento. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Por lo tanto, la conciencia es el conocimiento interior del bien y del mal. Usted y yo hacemos el bien o el mal con conocimiento de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Sabemos sin duda si lo que estamos haciendo es bueno o es malo. Todas las personas tienen la conciencia. Porque la Biblia dice que Dios escribió en el corazón de cada ser, de cada persona, los 10 mandamientos. Todos llevamos un Pepe el Grillo dentro, que nos dice que lo que estamos haciendo está bien o está mal. No importa lo que uno esté diciendo, porque uno puede decir una cosa, pero la conciencia te está diciendo otra. No, yo me siento bien así. Y la conciencia te dice, no es cierto, tú no te sientes bien, tú sabes que lo que estás haciendo es incorrecto. Entonces, la conciencia es el conocimiento del bien y del mal, el conocimiento interior. Ahora, el propósito de la conciencia. Bueno, dice aquí en Romanos, lo voy a volver a leer, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, de acuerdo a la Biblia, la conciencia, la función, el propósito de Dios al darnos la conciencia a todos los hombres es que sea un testimonio, ¿sí? Que ese testimonio nos va a decir lo que la Biblia dice es cierto.
Nuestra conciencia nos dice. Es decir, a nadie le tenemos que decir que matar está mal. En el momento en que esa persona lo haga, su conciencia le va a dar testimonio que lo que hizo está mal. Y aunque nunca, la palabra de Dios, por así decirlo, nunca, ¿verdad?, llegara a esa persona, si esa persona volviera a hacerlo, entonces Dios le va a decir, mira, cuando tú estás en esa isla desierta, tú mataste a esa persona. ¿Y te acuerdas lo que sentiste? ¿Te acuerdas que corriste al río y te metiste y te lavaste y te enjuagaste las manos? ¿Te acuerdas que no te sentiste bien? Sí. ¿Por qué lo volviste a hacer? ¿Por qué lo volviste a hacer? Es que a mí nadie me dijo porque pues no tenía la Biblia. Pero tu conciencia te dio testimonio de lo que lo hiciste, estuvo mal. Y lo volviste a hacer. ¿Se fijan? Acuérdense que Dios tiene el poder de conocer nuestra mente y nuestro corazón. Uno puede decir muchas cosas, pero Dios no se guía por lo que nosotros decimos. Él se guía por lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso es que Dios le dejó la conciencia al hombre. La conciencia es el testigo imparcial en el tribunal de nuestra mente. Todos sabemos que hemos violado la ley moral de Dios. La ley moral de Dios son esos 10 mandamientos. Porque está escrita en nuestro corazón. Ahora, déjeme le digo algo. Ya lo hemos dicho. La Biblia no es difícil de entender. O sea, aquí dice que Dios dejó escrita la ley moral en nuestros corazones. Eso lo entendemos, ¿verdad? Digo, así dice y todos lo entendemos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí o no? Sí, bueno, perfecto. El punto es, ¿lo cree? La Biblia no es difícil de entender, es difícil de creer. Ahora, el que la creamos o no, no quiere decir que no sea cierto. Ese es otro punto también. Pero entonces, todos tenemos aquí los 10 mandamientos escritos en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué la conciencia nos es de gran ayuda? Bueno, yo quiero que veamos un ejemplo en la Biblia. Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y vamos a ver esta ilustración a la luz de la Biblia, que fue un evento histórico. Jesucristo está ahí. Y mire, vamos a ver cómo es que la conciencia nos ayuda. ¿Están ahí? Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Ahora, déjenme le digo algo. Estos escribas y estos fariseos eran unos maestros de la ley. Eran unos maestros del Antiguo Testamento. La conocían perfectamente bien. ¿Sí? Vamos a decir que eran los teólogos de la antigüedad. Y dice, y poniéndola en medio, ¿a quién? A la mujer adúltera, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, ¿qué cosa? Apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Qué hacemos, Jesús? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra, ¿con qué? Eso es un dato importante, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué el dedo? ¿Y por qué no es una rama?
¿O por qué no usó la mano completa? Ahorita vamos a ver por qué. Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su ¿qué? Salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Miren, tenemos aquí a Jesús enseñando en el templo. De pronto estos maestros de la ley, estos escribas y fariseos, los líderes religiosos de Israel, con una actitud soberbia, vienen a él trayéndole a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y aquí me surge una pregunta, ¿verdad? Si la sorprendieron en el mismo acto del adulterio, ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué nada más le trajeron a la mujer? ¿Por qué no le trajeron a los dos? Digo, de pronto pasamos por estas historias y no nos cuestionamos estas cosas. Digo, para que haya adulterio tiene que haber dos personas. Y si estuvieron ahí presentes, donde irrumpieron en la casa y los vieron, ¿por qué nada más trajeron a la mujer? Eso nos habla de la actitud del corazón de esas personas. Por eso dice el pasaje que venían tentándole. Es muy probable que a lo mejor uno de ellos, de los que llegó acusándole, hubiera sido quien estaba con la mujer. Y ya se pusieron de acuerdo, y entonces yo voy a estar, y cuando abra la ventana, entonces ya estamos, ustedes entran y vamos. O sea, todo esto estaba planeado. Ahora, según la ley de Moisés, la pena por ese acto era la muerte. O sea, ellos sabían que era cierto, porque eso decía la ley de Moisés. En Levítico 20:20 dice: cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Es decir, era la pena de muerte. Entonces ellos sabían, conocían esto. Por eso se presentaron. Ahora, qué interesante, porque ¿qué responde Jesús? Nada. No respondió nada. Él lo único que hizo fue agacharse y escribir en la tierra. ¿Con qué escribió? Con el dedo. ¿Por qué no lo hizo con la mano? ¿Por qué no lo hizo con una vara? Bueno, Éxodo, busque por favor Éxodo 31:18. Y quiero que lea conmigo esto cuando llegue ahí. Éxodo 31:18. Estamos en ese momento donde está Moisés en el monte Sinaí. Y mire, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Lea conmigo: tablas de piedra escritas. Cuando Dios le entregó a Moisés las tablas con la ley, con los 10 mandamientos, dice que fueron escritas con el dedo de Dios. Entonces, imagínense esa escena donde está Jesús, llega esta gente, traen a la mujer adúltera y le están diciendo: la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y entonces él empieza a escribir en tierra con el dedo, como diciendo: sí,
yo conozco lo que dice la ley y los 10 mandamientos, porque se escribieron con el dedo de Dios. Y yo soy Dios hecho carne. ¿Sí? O sea, yo sé lo que ustedes me están diciendo y sé que es cierto. Y entonces, él puede decir, entonces, sí, yo sé que ahí está escrito, no adulterarás. Pero estos hombres insistieron, dice el pasaje, y como insistieran en preguntarle, entonces lo que él hizo fue que se enderezó y les dijo, ok, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Sea el primero en arrojar contra ella la piedra. ¿Qué es lo que hizo Jesús aquí? Apeló a la conciencia de los hombres. ¿Se fijan? Porque Dios sabe que todo ser humano que ha existido en esta tierra, en su corazón lleva escrito los 10 mandamientos. Por eso, por naturaleza, siempre queremos juzgar, porque sabemos el bien y el mal. Pero el punto es que, era lo que platicábamos en reuniones anteriores, tenemos 2 leyes, una con la que juzgamos a las personas y otra con la que queremos que nos juzguen. Y eso es lo que no está bien delante de Dios. Entonces lo que hizo Jesús fue apelar a la conciencia de los hombres. Dice, muy bien, es cierto, lo que ustedes están diciendo es cierto, mira, aquí está. Y probablemente lo escribió. Pero el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. En Romanos 3:20, Romanos capítulo 3, verso 20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Mire, porque por medio de la ley es, ¿qué cosa? El conocimiento del pecado. Ahora, ¿por qué cree que es tan importante que en la iglesia, que no es el edificio, sino nosotros los congregados, enseñemos la Biblia? Porque va a ser por medio de la palabra de Dios que nosotros vamos a conocer estas cosas. Y esto debe de llevarnos a cambiar aquellas cosas que no estén de acuerdo a lo que la Biblia establece. Es lo que Pablo dice en Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero mire lo que dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces no sabríamos que la codicia, que el adulterio, ¿sí?, que el robar, el matar, todo esto, aquí lo corroboramos con la ley. Pero la ley la tenemos escrita en el corazón. Y eso es lo que la conciencia usa. Va al archivo, saca, mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué hule? ¿Cómo andamos? No, bueno, es que yo tengo mi propio concepto de Dios. Y la conciencia, no seas mentiroso, hombre. ¿Para qué te haces? Lo estás diciendo porque el domingo no te quieres levantar temprano, es todo. Pero la conciencia es imparcial. Ahora, regresando a este pasaje en Juan, podemos ver cómo la conciencia de cada uno los acusó y los hizo salir del lugar sin arrojar ni dar muerte a la mujer. Fue la conciencia, porque dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Era lo que decía el pasaje en Romanos, que es la conciencia la que da testimonio, es la que nos dice. Cuando la palabra de Dios se enseña,
y uno está escuchando, el Espíritu Santo utiliza nuestra conciencia para hacernos ver aquellas áreas en las que no estamos bien y que son las áreas que tenemos que corregir. Cuando usted está pasando un tiempo en lo que llamamos esta relación personal con Dios y estás ahí y salen esos pasajes de la Biblia, tú sabes cosas que la Biblia dice y que tú estás haciendo mal. Es ahí el Espíritu Santo a través de la conciencia que dice: Alberto, esto es lo que tienes que cambiar, a esto me refiero. Es la conciencia. Es la que muestra la obra de la ley escrita en nuestros corazones y nos da testimonio, acusándonos o defendiéndonos en nuestros razonamientos. Ahora, vamos a ver aquí un resumen de lo que ha pasado en este pasaje. Jesucristo, Dios en la carne, escribe en la tierra con su dedo, haciendo referencia a los 10 mandamientos, a la ley. Después, por medio de la conciencia, es decir, por medio de la ley escrita en los corazones de las personas, les da conocimiento de sus pecados a toda la gente que venía buscando matar a esta mujer. Vemos que la conciencia los acusa y salen uno por uno. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces, vemos que la conciencia es una gran ayuda para que los pecadores entiendan la necesidad que tienen de Dios y que procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque, otra vez, siempre cuando estamos hablando con las personas dicen: es que yo soy bueno, es que yo no hago nada malo. Sí, pero está tomando desde la perspectiva de él, no desde la perspectiva de lo que la Biblia dice. Y cuando ponemos la Biblia, entonces ya nos damos cuenta que no es así. Entonces debemos de utilizar la conciencia como un aliado cuando estemos hablándoles del amor de Cristo. Antes de llegar al amor de Cristo, tenemos que presentar primero la ley para que por medio de la conciencia la persona pueda entender y diga: ¿es cierto? Estoy en una posición muy mala delante de Dios. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Porque por naturaleza el pecador se opone a Dios en su mente. Mire lo que dice Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿en qué? ¿Haciendo qué? Ahora os ha reconciliado. El hombre por naturaleza se opone a Dios en su mente. Es la naturaleza del hombre. Es un enemigo de Dios. Es por eso la importancia de presentar argumentos concretos de acuerdo a la Biblia, apelando a la conciencia. ¿Sí? Es decir, hermanos y amigos, no se trata de que seamos borreguitos. Dios nos dio un intelecto para razonar y entender que esto es verdad. No se trata, es que tú tienes que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Pero por qué? Porque así dice la Biblia y algo, punto. Bueno, sí es cierto, eso dice la Biblia, pero también tenemos que presentar esos argumentos como la necesidad que todo ser humano tiene de Dios. Como por ser bueno no llegas a la presencia de Dios. Porque si eso fuera cierto, ¿cuántas veces hemos hablado de esos 2 ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús? Si fuera por ser bueno, ninguno de esos 2 hubiera tenido acceso a la presencia de Dios. Sin embargo, uno de ellos sí. El mismo Jesucristo se lo dijo. ¿Cierto o no es cierto? El mismo Jesucristo le dijo a uno cuando se estaba burlando de él el otro. Y le dice: oye, tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho. Pero él es el Hijo de Dios. Y entonces se voltea a Jesús y le dice: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? No es por ser bueno, es por reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Él es el único que viene a llenar ese hueco que hay en nosotros. Y déjeme le digo algo: la gente está buscando a Dios, pero lo está buscando de una manera equivocada.
Es nuestra responsabilidad, de usted y mía, llevarlos a que tengan este encuentro con Él. Es nuestra responsabilidad y de nadie más. Para eso Dios dejó a la iglesia, para que por medio de nosotros pudiéramos reconciliar al mundo con Dios, poderle decir que esto no es una religión, poderle decir que esto es una manera de vivir, y estar en el entendido que nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios el que transforma a las personas, y las transforma por medio de la predicación de la palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. En Romanos 3, 19 al 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Y mire cuál es el propósito de la ley: todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y ahí está. Qué mala onda Dios. Quiere poner a todos bajo el juicio. No. Lo que quiere es que la gente se dé cuenta que por ser bueno no es la manera de llegar a la presencia de Dios, sino por medio del arrepentimiento. O sea, los pone, como decimos, con la espada y la pared, de tal manera en que ellos puedan decir: no, sí, me quiero arrepentir. Y hay otros que se avientan encima de la espada, con un corazón duro, ensoberbecido, y que no escuchan ni a su conciencia. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Ahí está. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo único que el propósito de la ley es que nos demos cuenta de la condición en la que nos encontramos delante de Dios. ¿Para qué? Para que eso nos lleve al arrepentimiento, para que nos lleve a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y para que Él sea el que tome el control de nuestra vida de ahora adelante, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestros negocios, de todo lo que hacemos, que Él sea el que nos esté dando la instrucción y la dirección. La ley cierra la boca del pecador, quita cualquier excusa y lo pone bajo el juicio de Dios. Es la ley trabajando con la conciencia del hombre la que le muestra su culpabilidad delante de Dios. Otra vez, su conciencia da testimonio, es el testigo imparcial en este juicio en la mente. No está a favor ni en contra. La conciencia juzga con perfecta rectitud conforme a la ley. Entonces, lo que usted y yo tenemos que hacer cuando estamos hablando con las personas fuera de aquí, porque eso es otra cosa que quiero aclararles. Usted entra aquí porque este es un centro de entrenamiento y adiestramiento en las cosas de Dios, para que cuando usted ponga un pie afuera de este lugar, usted empiece a trabajar de acuerdo a la instrucción que recibió. Piense esto: cualquier persona que muera sin reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que va al infierno. No hay otro lugar. ¿Es el infierno o es el cielo? Eso dice la Biblia. Y es responsabilidad de nosotros. Si nosotros ya entendimos esto, tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo. Lo único que tenemos que hacer es apelar a la conciencia de las personas para que ellas puedan empezar esta relación de amor con Jesucristo. Es lo único. 1 Timoteo 1:8 dice: pero sabemos que la ley es buena. ¿Qué dice? Si uno la usa legítimamente. Ahí va. No es para usarla para dar coscorrones espirituales a la gente. Sí, porque de pronto conocemos 2 o 3 versículos de la Biblia y se los andamos aplicando a todos, ¿verdad? Te vas a ir al infierno, ¿verdad? Espérate. No ese es el propósito ni la manera de usarlo. Yo explicaba en la mañana en el estudio que la Biblia es una espada, pero esa espada tiene que estar bien afilada, ¿sí? Es como un machete. Y cuando andas chapoleando, si no tiene filo,
te vas a dar una cansada tremenda. Y lo que tienes que hacer es infundir cada vez mayor fuerza para poder cortar. En cambio, si traes la espada, o en este caso traes un machete bien afilado, nomás de que lo acomodes bien y casi que de uno se va el corte. Así es la Biblia, así somos nosotros. Cuando estamos bien afilados, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, no tienes que decir mucho. Lo único que tienes que es decir. Y entonces, como el cuchillo en mantequilla, corta. ¿Sí? Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Por eso también es importante estudiar la Biblia y conocer los principios de estudio bíblico, para no andar aplicando pasajes que no nos corresponden. ¿Sí? Hay que poder entender que la Biblia está escrita a tres tipos de personas: a los judíos, a la iglesia y a los gentiles. ¿Esto que estoy leyendo aplica literalmente a mí? Sí, hazlo. No aplica literalmente a ti, porque no te lo está diciendo a ti, se lo está diciendo al pueblo judío. Estás leyendo el correo electrónico de otra persona. Pero tenemos que entenderlo. Así es. Una vez que hemos presentado la ley de Dios, que la persona entiende el pecado y los pecados que hay en él, que entiende cuál es el destino final de acuerdo a su condición, ahora sí, ya que la persona dice, tengo un problema serio delante de Dios, bueno, ahora sí hay que traer y presentar la gracia. ¿Quién es la gracia? Jesucristo. En Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, cuando fue mucho, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida, ¿qué? ¿Mediante quién? Ahí está la clave. El conocimiento del pecado no es para que la persona luego así se empiece a dar golpes de pecho y lacerándose, qué malo soy, no merezco nada, ¿verdad? No, es simplemente que él pueda tener un conocimiento de cómo es que Dios lo ve. Y entendiendo eso, que pueda decir, bueno, pero ya no quiero estar aquí, ¿qué tengo que hacer? Aquí está Jesucristo, que vino a morir en la cruz por tus pecados para darte la vida eterna, como decía el pasaje. ¿Se fija? Eso es poder presentar los argumentos bíblicos para que la gente no sea borreguita y llegue aquí porque todos van para allá. Que la gente llega porque entiende lo que la Biblia dice. Eso es bien importante. Y eso hace la diferencia. ¿Por qué? Porque si la gente llega así como borreguitos, cuando alguien les hable bonito, se van a ir. Y de repente puede llegar alguien con mucho carisma, hablándole de Buda, hablándole de Mahoma o de otros. Y entonces, ¿qué pasó? No. Dios nos dio un libre albedrío, Dios nos dio la inteligencia, nos dio el raciocinio para que a la luz de la Biblia pudiéramos entender las cosas y que lo que hagamos, lo hagamos con plena convicción y certeza de lo que estamos haciendo. Regresando a nuestra historia de Jesucristo y la mujer adúltera, esta parte me encanta terminar con esta. ¿Quiénes quedaron en la escena? Jesús y la mujer adúltera. Es decir, quedó el único que tenía el poder de poder juzgarla. ¿Cierto o no es cierto? Porque cuando él dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, todos salieron. Él no, porque él era sin pecado. Es decir, él sí pudo haber agarrado la piedra. Ya lo dijiste. Y aventársela. ¿Pero qué hizo? Vamos a ver. Juan 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ¿ninguno qué?
Está la confesión verbal. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y yo quiero concluir explicando con una ilustración la conciencia. La conciencia es como un sensor de humo en una casa. Puede salvarlo de experimentar mucho dolor. Incluso le puede salvar la vida. Una persona que está bien dormida en el sueño profundo y de pronto suena muy fuerte la alarma por el sensor de humo, ¿qué es lo que hace la persona? ¿Se molesta y va y agarra un bate y rompe el sensor porque lo despertó? ¿Verdad? Como en las caricaturas ahí donde al despertador le están pegando porque no lo deja dormir. Claro que no. Lo que va a hacer es: sal corriendo. Porque es alerta. Te está diciendo: si no te sales te vas a chamuscar. Las personas que saben cuando sueltan el sensor de humo es porque hay un peligro latente, sabe. Por lo que se levanta y sale corriendo de su casa o del edificio. Entonces el sensor de humo no es el problema es el humo y el incendio que está ahí. El sensor simplemente te está avisando: hey, estoy detectando esto, cuidado. Para eso lo pone uno, ¿cierto? Cuando uno pone el circuito de alarma y estás adentro y le pones que hay gente en casa, entonces si se abren las puertas o las ventanas, suena para que si tú estás dormido y se está metiendo alguien, pues te des cuenta. Exactamente igual, es el mismo principio. El problema no es la alarma, el problema es que alguien se metió. Así debe escuchar la persona su conciencia cuando se le confronta con la Biblia, porque le está avisando como el sensor de humo de un peligro y de un incendio eterno. Cabe mencionar que de pronto muchas personas quieren destruir el sensor de incendios para volverse a dormir. Es decir, no quieren escuchar la verdad de la Escritura porque quieren seguir cómodamente en su estilo de vida diferente a lo que Dios dice. Entonces es más fácil romper ese sensor y así, mira, ya no me tengo que preocupar, según tú, ¿verdad? Porque el incendio te va a llegar. Nuestra tarea es despertarlos. Nosotros somos ese sensor de humo usando la Biblia y orando para que sea el Espíritu Santo de Dios el que toque los corazones de cada uno de ellos y puedan tener un encuentro genuino con Jesús. De eso se trata. Esa es la conciencia. Ese es el sensor de humo que cada uno de nosotros lleva dentro. Y que cuando es predicada la palabra, Dios la usa para hacernos ver que si no reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos un problema. Esta historia terminó Jesús diciéndole a esta mujer: tú me reconociste como Señor, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. ¿Qué le está diciendo? Cambia tu estilo de vida. No sigas practicando las cosas que estabas haciendo. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios no quería dejarlo escrito solamente ahí la ley, y no la dejó. Le presentó la gracia a la mujer. Y esa es la gracia que Dios nos presenta a cada uno de nosotros. Y esta es la oportunidad que tenemos de decirle: Señor, y reconocerlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir exactamente igual como llegaste? El sensor de humo ya, estoy seguro que ya está avisándote que es la conciencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con tu mismo estilo de vida? ¿Apegado a lo que tú crees, a lo que tú piensas? ¿A tradiciones probablemente? ¿O vas a cambiar tu estilo a lo que Dios dice y a lo que Él quiere? Vamos a orar.
Dios, te damos gracias por tu palabra, por la Biblia. Gracias por todas estas historias que son verdad. Gracias por esa historia donde estaba tu Hijo Jesucristo con esta mujer adúltera. Y porque efectivamente nos enseña muchas cosas. Nos enseña cómo tú dejaste escrita la ley moral en los corazones de cada uno de nosotros. Y pudimos ver cómo estos hombres presentaron a esta mujer delante de Jesús. Y lo que ellos estaban diciendo era cierto. La ley decía eso. Sin embargo, cuando ellos fueron confrontados con su conciencia, no pudieron darle muerte a esta mujer porque su conciencia los acusó. Pero esta conciencia y esa acusación los debió de haber llevado al arrepentimiento. Si hubieran quedado para ver cuál era el tratamiento que Dios le iba a dar a la mujer. Sin embargo, ellos decidieron irse de la historia. Y ya no les tocó escuchar la gracia. Y así puede ser la vida de muchas personas. Pueden escuchar la ley, pueden salir de aquí sintiéndose acusados, juzgados, sin reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, sin darse la oportunidad de experimentar la gracia como lo experimentó esta mujer cuando Jesús le dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que haya un reconocimiento como el de esta mujer, decir Señor. Que si confesares con tu boca, decía Pablo ahí en Romanos 10:9-10, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer? Esta es una relación personal de amor con Cristo. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ponerse a cuentas con Él, de pedirle perdón por esos pecados, por ese estilo de vida de pronto que ha sido diferente a lo que su palabra dice, y de reconocerle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Padre Santo, quédate con nosotros, quédate con Filadelfia. Produce en cada uno de los miembros de Filadelfia el deseo de hablarle a otras personas de tu Hijo Jesús, de que esto no es una religión, de que esto es una manera de vivir y de la que podemos tener acceso todos. Solo tú tienes ese poder de producirlo en nosotros. Bendice, Señor, a cada hermano y hermana aquí presente. Bendice a cada amigo y amiga que nos visitan el día de hoy, y que puedan salir de aquí animados, entusiasmados, desafiados, y habiendo confesado a Jesús como Señor y Salvador. Por favor, Dios, por eso estamos orando, para que más personas puedan conocer de ti. Quédate con nosotros. Bendice pues ya el resto de la reunión que estaremos por concluir. Bendice los diezmos y ofrendas que se han de levantar. Tu palabra dice que tú bendices al dador alegre. Así es que tú derrama bendiciones en los negocios y en los trabajos de cada uno de los que estamos aquí, para poder traer pues esos recursos a ti, Señor, y que tu palabra pueda seguir siendo predicada en todos los lugares. Te pedimos todo esto, te rogamos por todos los que salieron de vacaciones, por los que van a salir, para que tú los cuides y los guardes, y que donde quiera que estén glorificando tu nombre con su manera de vivir. En Cristo Jesús, amén y amén.